Firme, ingeniero. Vanegas, Fabio. Firme, ingeniero. Perdona, Freddy. Firme, ingeniero. Flores, Percy. Firme, ingeniero. García, Cristian. Firme, ingeniero. Guardia, Carlos. Firme, ingeniero. Gutiérrez, José. Firme, ingeniero. Gutiérrez, Fabio. Firme, ingeniero. Guzmán, Adriana. Herrera, David. Guarachi. Ingeniero. Ya. López, Sandra. Firme, ingeniero. Mancilla, Elian. Firme, ingeniero. Marca, Edmar. No está Marca. Martínez, Jocelyn. Firme, Inge. Martínez, Juan. Firme. Padilla, Natalia. Firme, ingeniero. A la guerra, Jorge. Firme, ingeniero. Pérez, Carlos. Firme, ingeniero. Ramos, José. Firme, ingeniero. Rocha, Juliana. Firme, ingeniero. Rosel, Milton. Firme, ingeniero. Salazar, Matías. Firme, ingeniero. Sandoval, Diana. Firme, ingeniero. Taborga, Cristian. Talavera, Leonardo. Firme, ingeniero. Tejerina, Fiorella. Firme, ingeniero. Pichoca, Fabio. Firme, ingeniero. Torrico, Michael. Firme, ingeniero. Vázquez, María. Firme, ingeniero. Villagómez, Eduardo. Firme, ingeniero. Villarreal, Alfredo. No está Villarreal, Alfredo. Ingeniero, Sí. Taborga, firme. Recién estoy viendo lo que está activado en la clase. Ya te puso asistencia. Villarreal, Alfredo no está. El encargado. Zambrana, Eric. Firme, ingeniero. Zárate, Mario. Firme, ingeniero. ¿Alguien más se incorporó? Herrera, ingeniero. Firme. ¿Tu apellido? Herrera. Ya. ¿Nadie más? Vamos a guardar entonces la asistencia. Bueno, básicamente ya estamos finalizando el semestre y también estamos finalizando con el avance. Vamos a ver lo que nos falta entonces para concluir este tema. A ver, vamos a ver hoy día dos subtítulos que son fundamentales. El primero es momento de inercia polar. Cuando ustedes escuchan el término polar, lo asocian con las coordenadas polares, es decir, definir la posición de un punto a partir de la distancia radial y su ángulo de posición, ¿verdad? Entonces, no deja de mantenerse ese criterio dentro del cálculo de momento de inercia polar. Como hemos dicho anteriormente, si tengo una sección genérica, una sección arbitraria como la que le estoy mostrando ahora, ¿ya? Vuelvo a insistir con esto, cuando ustedes escuchen sección genérica, significa que puede adoptar cualquier forma, es decir, puede ser rectangular, circular, puede ser tipo I, tipo L, puede admitir cualquier forma. Entonces, aquí yo tengo una sección genérica y dentro de esa sección genérica tengo un punto material. Uy, permítame, a ver. Habíamos dicho que esto es una sección genérica
y tenemos dentro de esa sección este pequeño elemento que lo podemos denominar punto material. Digo punto porque un diferencial de área es tan pequeño que básicamente puede confundirse con un punto, ¿verdad? Por eso es que este diferencial de área tiene como coordenada X y Y. Por otro lado, sabemos que para definir la posición de este diferencial de área o punto material, puedo también hacerlo con una variable R y, bueno, su correspondiente ángulo θ, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el momento de inercia, pero en función a la variable R, ya no en función ni a X ni a Y. Para eso, nuestra fórmula de inercia polar se representaría de esta manera, ¿no? Integral del cuadrado de radio por diferencial de área con respecto a un área definida en toda la integral. Para que lo podamos entender un poco esto, básicamente el problema se plantea como, o mejor dicho, a partir de que este punto material genera un diferencial de inercia polar. Lo que estamos hablando aquí es un momento de inercia polar que básicamente es el área concentrada por su brazo de palanca. Ya habíamos dicho que le llamamos momento porque tiene una conceptualización similar al momento estático. Todos sabemos que momento estático es fuerza por longitud, por distancia. En este caso, en vez de fuerza, nosotros definimos un diferencial de área donde se considera que existe una fuerza concentrada, ¿verdad? Entonces, en vez de indicar la fuerza, decimos diferencial de área por la distancia R. Entonces, esto va a ser diferencial de área por R al cuadrado. No se olvide que este es un momento de segundo orden, por eso es que está elevado al cuadrado. Aquí, integrando ambos miembros, vamos a tener, integrando el primer miembro, a ver, integral de diferencial de inercia polar, igual, integral, esto lo puedo acomodar. Aquí el primer miembro me da inercia polar, integral, R al cuadrado diferencial de área. Entonces, básicamente esa es la fórmula que estamos mostrando aquí. Luego, nosotros podemos aplicar teorema de Pitágoras en esta fórmula y decir que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Podemos identificar claramente el triángulo rectángulo. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto. Este cateto vendría a ser Y, el cateto horizontal es X y puedo aplicar teorema de Pitágoras. Vamos a hacer la sustitución. Si a esto le llamo 1 y a esto le llamo 2, me va a tocar sustituir 2 en 1, exactamente en esta posición. Al hacer la sustitución, lo vemos aquí, me da como resultado la suma de dos integrales, las cuales se identifican, ¿no? Se identifican claramente como el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. La primera sería el momento de inercia en Y y la segunda sería el momento de inercia en X. Aquí lo podemos ver, su reemplazo, y por lo tanto llegamos a la siguiente conclusión. Decimos nosotros que la inercia polar de cualquier sección, de cualquier figura, no es más que la inercia de la figura en X más la inercia de la figura en Y. En otras palabras, ustedes calculan los momentos de inercia en X y en Y, se suman esos resultados
y lo que se obtiene es la inercia polar. Ahora, usted se preguntará, ¿y para qué me sirve calcular la inercia polar? Lo hubiéramos empezado por ahí, ¿no? En realidad en el texto sí lo dice. La inercia polar es una propiedad de las secciones que es realmente fundamental e importante para definir la resistencia de cualquier tipo de elemento que es sometido a torsión, ¿ya? Torsión. Cuando una pieza, una columna, una viga, cualquier tipo de elemento estructural es sometido a torsión, la inercia polar pues juega un rol muy importante. Pero la inercia polar es exclusiva de la sección circular cuando se trata de validar o de valorar el esfuerzo de torsión, ¿ya? Por eso es que aquí dice en barras de sección circular sometidas a torsión. Los que no saben cuál es el efecto de torsión, básicamente viene a ser el tipo de esfuerzo que usted realiza cuando tiene que destapar una botella de gaseosa con tapa tipo rosca, ¿verdad? Cuando usted le aplica ese momento para destapar la rosca de una botella, de la tapa de una botella, está aplicando torsión, ¿de acuerdo? Ese es el efecto de torsión del cual estamos hablando. Entonces, este valor, así como está, es fundamental cuando nosotros aprendamos a calcular resistencia en piezas de sección circular sometidas a torsión. Ya por el momento, simplemente vamos a decir que la inercia polar no es más que la suma de la inercia en X más la inercia en Y. ¿Ya? No vamos a hacer ningún ejemplo porque vamos a referirnos a los ejemplos que hemos hecho anteriormente, donde se tienen que sumar los resultados de inercia en X e inercia en Y. Vamos a ver otro valor que es fundamental, que vendría a ser el producto de inercia. El producto de inercia, escúcheme bien. Esta expresión, que también la vamos a entender inicialmente como un concepto meramente matemático, va a adquirir realmente importancia cuando ustedes vean temas relacionados con dinámica de las estructuras, o cuando vean el tema de sismorresistencia, estructuras que soportan efectos sísmicos. Es ahí donde el producto de inercia realmente admite o adquiere el protagonismo que uno espera que tenga el cálculo de estos resultados. Por el momento vamos a aprender a determinar matemáticamente cuál es su valor, cuál es su magnitud, pero lo que debemos entender es que dicho resultado tiene que ver mucho con el equilibrio dinámico de las estructuras cuando soportan cargas que hacen que el cuerpo tienda a oscilar, tienda a moverse lateralmente. Matemáticamente, ¿cómo se define? Mire, es una combinación de lo que hemos hecho anteriormente, igual que en el caso anterior. Si nosotros tenemos una sección genérica y un punto material, ese punto material va a generar un diferencial de producto de inercia con respecto a XY, y eso va a ser igual al diferencial de área por la coordenada X y por la coordenada Y. ¿Ya? Nosotros utilizamos el diferencial de área porque consideramos que ahí existe la concentración de una fuerza, y eso al multiplicarse por los brazos X y Y me genera lo que conocemos como producto de inercia. Obviamente, si integramos ambos miembros, vamos a obtener integral de diferencial de producto de inercia XY igual integral, voy a reacomodar las variables XY diferencial de área. Al integrar el primer miembro me da producto de inercia XY igual integral X por Y diferencial de área.
Esta es la expresión que necesitamos. Repito, es una expresión que por el momento va a ser meramente matemática, pero cuando ustedes llevan resistencia de materiales, su docente le va a decir, calcúleme el producto de inercia de tal sección, porque ese valor, ese resultado, va a afectar a la capacidad de resistencia que tiene el material, ¿ya? Ahora, lo que me interesa a mí es que ustedes sepan calcular bien ese valor. ¿Cómo lo aplican o dónde lo aplican más adelante? Hay que tener paciencia. Ya su docente de resistencia le va a mostrar cómo aplicar, que viene a ser todo el mundo, aplicar esto a un problema de resistencia de materiales. A ver, aquí está la fórmula. Vamos a ver cómo se aplica a este caso. Por ejemplo, tengo este caso. Aquí podemos ver, ya habíamos dicho que la fórmula inicial era la siguiente: integral x por y diferencial de área, y la integral era una integral de área, es una integral de área. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, si ustedes se fijan, primero se va a integrar con respecto a y, primero con respecto a y. Eso significa que yo voy a tener aquí una franja de integración. Esa franja de integración va a tener un ancho que va a ser diferencial de x. Ese va a ser el ancho de esa franja, diferencial de x. Y dentro de esa franja voy a tener un pequeño cuadradito. Ese pequeño cuadradito tiene una altura que ya lo debemos estar imaginando, que es diferencial de y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que se realiza aquí? Estos pequeños cuadraditos se van a ir sumando desde abajo hasta arriba, uno a uno, en toda esta columna. Por eso es que se está integrando con respecto a y. Ahora, los límites de esta franja vertical van desde 0, desde y igual a 0, hasta y igual a h, ¿verdad? Entonces, los límites de integración van desde 0 hasta h, que son los límites de esta franja. Por otro lado, luego se va a integrar con respecto a x, y resulta que estos filamentos o franjas de integración van a avanzar desde la posición también x igual a 0 hasta la posición x igual a b, ¿verdad? Esos filamentos, esas franjas verticales de integración se van a ir sumando línea a línea desde x igual a 0 hasta x igual a b, tal como se ve en la expresión. Ahora, como tengo que resolver la primera integral, y vendría a ser mi variable, x funciona como constante. Al integrar este argumento voy a tener x y al cuadrado sobre 2. Aquí está, x y al cuadrado sobre 2. Desde 0 hasta h son los límites de integración. Voy a sustituir primero h y luego 0. Al hacer esa sustitución me da este resultado. H al cuadrado sobre 2 por x de x. Ahora me toca integrar con respecto a x. Bueno, aquí yo tengo una constante que es h al cuadrado sobre 2 por x. Al integrarla a x voy a tener x al cuadrado sobre 2, que tiene que multiplicarse por este factor. Me va a quedar h al cuadrado por x al cuadrado sobre 4. Los límites van de 0 a b. Vamos a reemplazar b en x y luego 0 en x. Ese resultado me da b al cuadrado por h al cuadrado sobre 4. Ese es el resultado que obtengo y vendría a ser el producto de inercia de una sección rectangular cuando el sistema de referencia XY tiene como origen la esquina inferior izquierda de la sección rectangular. Fíjese que el origen está aquí, en esta esquinita, ¿no? Ahora, hay algo muy importante cuando nosotros calculamos las propiedades geométricas de cualquier sección, llámese momentos de inercia, producto de inercia, momento estático.
cuando nosotros calculamos cualquiera de estos valores que estamos viendo, siempre utilizamos como referencia o como sistema cartesiano de referencia un par de ejes XY cuyo origen pasa por el centro de gravedad. Así como lo voy a mostrar ahora, básicamente cuando hacemos el cálculo de cualquier propiedad, lo hacemos utilizando este sistema de referencia. ¿Por qué digo este sistema? Porque el origen, esta coordenada que estoy marcando, que es la coordenada 0, 0, coincide con el baricentro de la sección. Es decir, que el baricentro se ubica en la coordenada 0,0, en esa posición. Y siempre lo vamos a hacer así. Cualquiera sea la propiedad que estemos calculando, tenemos que tomar en cuenta que el origen del sistema cartesiano tiene que estar en el baricentro de la sección. Para este caso, vamos a aplicar la misma fórmula anterior, solamente que para el caso de la coordenada Y va a empezar desde Y igual a menos H medio y va a concluir hasta Y igual a H medios. Estos van a ser los límites de integración para Y, y para X los límites van a ser desde X igual a menos B medios hasta X igual a B medios. Fíjense, esos son los límites de integración. La formulación anterior es exactamente la misma, quiero que la vean. Lo único que cambian son los límites de integración. Entonces, procedemos de la misma forma. Integramos primero la parte central. La variable es Y, por lo tanto, X trabaja como si fuera una constante. Integramos con respecto a Y, reemplazamos los límites de integración. Fíjese. Aquí puedo ver que al reemplazar los límites de integración, como Y está elevado a un exponente par, ¿verdad? Estos dos se anulan, se hacen 0. Se anulan. ¿Cierto? Se anulan. Si se anulan, se hace 0. Si se hace 0, si este factor se hace 0, 0 por X da 0, y por lo tanto el producto de inercia para esta figura es 0. Entonces, miren, si comparamos lo anterior, podemos ver que el producto de inercia no es 0, pero toda la sección se ubica exactamente dentro del primer cuadrante del sistema de eje cartesiano. En el otro caso, en el segundo ejemplo, vemos que el origen o que la coordenada 0, 0 del sistema cartesiano coincide con el baricentro de la sección, ¿verdad? Esta segunda forma de hacer el cálculo es la que nos interesa, es la que nos conviene, es la que utilizamos siempre, y la utilizamos así por la sencilla razón de que cuando nosotros calculamos una estructura, nuestra hipótesis fundamental es que el centro de gravedad de la sección es un punto en el cual se considera concentrado el total del peso y el total de la geometría que tiene una viga, una columna o cualquier elemento resistente de una estructura. Entonces, es por eso que nosotros siempre cuando hacemos estos cálculos utilizamos el baricentro de la sección como punto de referencia para analizar estos valores, ¿ya? Porque todo el peso, toda la geometría, toda la concentración de materia de un cuerpo la consideramos ubicada en el centro de gravedad. Por eso es que colocamos el sistema de referencia de esta manera, ¿ya? No me asusto de que sea 0, y esta sería la forma en la cual tendría que resolver para cualquier tipo de sección, tendría que resolver el producto de inercia. Luego vamos a ver por qué salió 0. Mire, de esta forma se obtiene toda esta tabla. Como verá, hay varias fórmulas que son 0,
Por ejemplo, la del rectángulo la hemos hecho ahora conmigo, es 0. La de un triángulo simétrico, su producto de inercia es 0. De una sección circular, su producto de inercia es 0. De un semicírculo, su producto de inercia es 0. De una elipse, también es 0. De una semielipse, también es 0. De una semielipse vertical, es 0. ¿Verdad? De una parábola, ya sea horizontal o vertical, es 0. Fíjese que tengo varias figuras, varias secciones cuyos productos de inercia son 0. No olvidemos que toda la fórmula que vemos en esta tabla ha sido diseñada, ha sido deducida, considerando el sistema de ejes cartesianos con su origen en el baricentro de la sección. Ahora, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué cosa o qué cualidad ustedes perciben en todas estas figuras que están viendo? O sea, ¿qué cualidad ustedes perciben que me den una señal de que yo comprenda de que el producto de inercia es 0? Es decir, ¿cómo me doy cuenta para qué tipo de secciones el producto de inercia siempre va a ser 0? A ver, los escucho, si alguien tiene alguna idea de qué tienen en común todas estas secciones para que su producto de inercia sea 0. ¿Nadie? Son simétricas. Perfecto, muy bien. Siempre tenemos que ser bastantes observativos, ¿no? Si revisamos todas las figuras donde el producto de inercia es 0, tienen un eje de simetría. Tienen uno o tienen dos, ¿verdad? En el caso del rectángulo, tiene dos ejes de simetría. En el caso del triángulo simétrico que tengo aquí, tiene un eje de simetría vertical. El círculo tiene dos ejes de simetría, horizontal y vertical. Este tiene uno vertical, este tiene dos, este tiene uno vertical, este tiene uno horizontal. Y bueno, aquí la parábola número 1 tiene un eje de simetría vertical y la parábola número 2 un eje de simetría horizontal. Entonces, eso me da a entender que cualquier figura que tenga uno o dos ejes de simetría, su producto de inercia es 0. Vamos a ver luego por qué. Veamos cuáles son las propiedades que nos van a ayudar a calcular el producto de inercia. Y quiero ser insistente en esta parte. Me interesa que ustedes aprendan a calcular correctamente el producto de inercia. ¿Para qué lo aplicamos? Ya van a tener todo un semestre con su docente de resistencia de materiales, estructuras metálicas, estructuras de madera, hormigón armado. Ya van a tener muchos semestres en realidad donde van a saber dónde es que van a aplicar el producto de inercia, ¿ya? A ver, esta es la fórmula de Steiner. La fórmula de Steiner me permite calcular el producto de inercia para aquellas secciones que están compuestas de figuras simples, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tiene mucha similitud con el teorema de Steiner que hemos visto anteriormente. ¿Qué componentes tenemos aquí? Por un lado, tenemos este componente que vendría a ser el producto de inercia de cada figura, ¿ya? Este es el producto de inercia de cada figura. Cuando digo de cada figura, a ver, tengo esta sección, la tengo que dividir en 3 figuras. Entonces, la primera parte de la fórmula de Steiner básicamente es el producto de inercia de cada una de las figuras. ¿Cómo obtengo eso? Por tabla. Se obtiene por tabla. La tabla que les mostré, de ahí se saca el resultado. Esto vendría a ser el área de la figura. Área de la figura.
El área siempre es positivo, por si acaso, igual que en el caso anterior. No porque el área le corresponda a un orificio, van a ponerle signo negativo aquí. No se puede. El área siempre es positivo. El valor de XG y YG, estos dos valorcitos, son las coordenadas del baricentro de la sección. Cuando digo coordenadas del baricentro de la sección, se refiere de toda la sección. Es lo que podemos ver acá, de toda la sección. Y ya sabemos que estos dos valores, X, Y y Y, es el baricentro de cada figura. Y eso lo vemos aquí en la imagen que tengo aquí abajo, ¿no? Fíjese que para la figura 1, que vendría a ser este rectángulo, tengo X1, Y1. Para la figura 2, que es un triángulo, tengo X2, Y2. Y para la figura 3, que es un rectángulo, tengo X3, Y3. Entonces, esa es la fórmula de Steiner. Vamos a aprender a utilizarla. Perdón. Algo que aclaro, y seguro alguno lo debe estar pensando, es que había dicho anteriormente de que nos interesa hacer este cálculo considerando que el sistema cartesiano XY tiene su origen en el baricentro de la sección. Es decir, estamos hablando de que el sistema XY debería estar en esta posición. ¿Verdad? Ya lo he mencionado. De hecho, los resultados que nos interesa obtener debe tener el cálculo considerando X raya, Y raya. ¿Está bien? Sin embargo, la fórmula de Steiner ha sido diseñada para obtener los resultados con respecto a este sistema cartesiano. X raya, Y raya. Por eso es que en la fórmula van a ver que tiene X raya, Y raya como su índice, porque lo que hace internamente la fórmula de Steiner es trasladar el sistema XY, que ustedes ven aquí, en la posición del baricentro. Es decir, que esta fórmula no solamente me calcula el producto de inercia para la figura, sino que de manera simultánea hace la traslación de ejes XY a la posición del baricentro, ¿ya? Por eso es que aparece esta diferencia de acá, de XG menos XY, YG menos YI. Esta diferencia hace precisamente esa labor. Mire, aquí vamos a aplicar para la figura 1, para la figura 2 y para la figura 3. De esa manera tendría yo el producto de inercia de cada figura. No se olvide que la primera parte, todo este sector de aquí, lo obtenemos por tabla. ¿Ya? Todo esto va por tabla. Y el resto son cálculos sencillos. Área de cada figura, coordenada XG del baricentro, coordenada X de cada figura, coordenada Y del baricentro de toda la sección y coordenada Y de cada figura. Finalmente, lo que hacemos es sumar los resultados. Vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad dice el producto de inercia puede ser positivo o negativo. Esto dependerá de la distribución del área en los diferentes cuadrantes. Esta parte es fundamental que la podamos entender, ¿no? Para empezar, debemos conocer de que el resultado puede salir negativo, puede salir positivo o negativo, ¿ya? Puede salir positivo o negativo. ¿De qué depende eso? Depende de qué tanta área de la sección se concentra en la parte negativa del sistema cartesiano. Eso depende mucho del área que abarca dentro de cada cuadrante del sistema de eje cartesiano. Por ejemplo, aquí puedo ver una sección genérica.
Y para esta sección genérica, claramente veo que el área 1 vendría a ser todo esto. Todo lo que estoy marcando es el área 1, ¿verdad? Cuando yo calcule el producto de inercia de todo lo que he marcado acá, del área 1, voy a tener área 1 por X1 por Y1. Pero resulta que el X1 y el Y1 son valores positivos, porque están dentro del primer cuadrante. Entonces, el área siempre es positiva, la coordenada X está en el primer cuadrante, por lo tanto es positivo, la coordenada Y también está en el primer cuadrante, por lo tanto es positivo. Esto significa que toda esta área que he marcado produce un producto de inercia positivo. ¿Ya? Esto de acá, inercia XY de la figura 1, genera un valor positivo. Ahora, si nos vamos al área 2, quiero que observe esto, por favor. Este es el área 2. Quiero que vean que el área 2 tiene una coordenada negativa y una coordenada positiva. Y tenemos que multiplicar área 2 por X2 por Y2. Área 2, X2, Y2. Y uno de los tres componentes es negativo. Por lo tanto, al hacer la ley de signos, este resultado va a salir negativo. Más por más da más, por menos da menos. Si nos vamos al área que está por debajo, toda esta área, fíjense que las dos coordenadas, tanto X como Y, son negativas y por lo tanto, si ustedes calculan el producto de inercia de esta figura, va a ser el área 3 por menos X3 por menos Y3. Se aplica en la ley de los signos, más por menos, menos, menos por menos, más. Y voy a obtener esto. Un resultado positivo. Finalizo con el último área. Fíjense que si ustedes calculan el producto de inercia de la figura 4, van a tener el área 4 por coordenada X4 por coordenada Y4. Haciendo operaciones, voy a tener menos área 4 por, menos área 4 por X4 por Y4. Ya veo que este resultado da negativo, ¿no? Entonces, observe, el primer resultado dio positivo, el segundo dio negativo, el tercero dio positivo y el cuarto negativo. Todos esos valores tienen que sumarse y como tengo ahí alternancia entre resultados positivos y negativos, existe la probabilidad de que el resultado salga también positivo o negativo. Aquí está lo que le acabo de explicar, ¿no? El producto de inercia de cada figura, área por coordenada X por coordenada y hay resultados que evidentemente salen negativos. Cuando sumamos, hay valores que en vez de sumar, restan. Dice, los términos de esta expresión son positivos y negativos, por lo tanto el resultado también puede ser positivo o negativo. Vamos con la siguiente propiedad. En el cálculo del producto de inercia de una sección, todo orificio deberá multiplicarse por la constante K igual a menos 1. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere que para todo orificio debe multiplicarse por la constante K menos 1? Se refiere al producto de inercia. Una vez que usted calcule el producto de inercia de una figura que representa un orificio, dicho resultado lo tiene que multiplicar por menos 1. Fíjese que aquí se aplica Steiner para las tres figuras, pero fíjese que para las dos figuras, para la figura 2 y para la figura 3, aquí puedo ver un resultado negativo, ¿verdad? Un resultado negativo para la figura 2 y para la figura 3. En realidad, ese coeficiente negativo, nosotros lo incorporamos porque
la figura 2 y la figura 3 son figuras que representan orificios. Esta es la figura 2, esta es la figura 3. Como son orificios, multiplicamos por menos 1. Eso no significa que el producto de inercia salga negativo, ¿ya? Puede que lo que está dentro de este corchete, puede que lo que está dentro de estos corchetes sean resultados negativos. Y al multiplicarse por el menos 1, se vuelven positivos. Vamos con la última propiedad. Dice, cuando una sección tiene un eje de simetría vertical y o horizontal, su producto de inercia es nulo. Entonces aquí podemos ver una sección que tiene un eje de simetría vertical y tengo otra con un eje de simetría horizontal. Para ambos casos, el producto de inercia es 0. Vamos a hacer un ejercicio, señores, pero antes necesito saber si tienen alguna duda o pregunta. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Ok, voy a buscar mi tablita, mi tabla o mi formulario para que podamos hacer uso de aquello. Estas ya son las últimas tablas que tiene el formulario. Es la tabla número 4, cálculo de productos de inercia. Tabla número 4, no se olviden. A ver, para resolver este ejercicio tengo que descomponer esta figura en otras figuras que me resulten relativamente fácil. Entonces, a ver, me van a seguir los pasos. Les pido que se consigan una calculadora para que me puedan seguir los pasos. La pregunta es calcular el producto de inercia de la siguiente sección con respecto al baricentro. Ya, al baricentro solamente. Con respecto al baricentro. Ya, por si acaso, el baricentro de toda la sección, exactamente no sé dónde está, pero la fórmula de Steiner, no se olvide, que hace un traslado del sistema XY de manera automática. Entonces, lo primero que voy a hacer, a pesar de que Steiner me hace ese cálculo, ya, lo primero que voy a hacer es calcular el baricentro de esta figura. Entonces, vamos a poner como punto número 1, centro de gravedad. Y lo que nos toca hacer va a ser descomponer esta figura en figuras simples. Ya, permítame, voy a achicar un poquito esto. A ver, ¿qué figuras podemos obtener de aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué figuras podemos obtener de aquí? Podríamos obtener un rectángulo o un cuadrado que encierre a toda la figura. Ya, esa podría ser mi primera figura. A ver, mi primera figura, repito, va a ser un cuadrado
puedo ir aprovechando a calcular su área. ¿Cuánto sería la base? A ver, la base sería 50 y la altura también 50. 50 por 50. A ver, vamos a calcular aquí el área. Voy a poner área de la figura 1. 50 centímetros por 50. Esto da 2.500. 2.500 centímetros al cuadrado. Ya tengo el área de la figura 1, que es un cuadrado. Esa figura tiene un centro de gravedad, obviamente. Digamos que va a estar ahí. Y ese centro de gravedad tiene su coordenada X y su coordenada Y. A ver, ¿cuánto sería la coordenada X? La base es 50 y la altura es 50. Como se encuentra en el medio, estamos diciendo que la coordenada X1 es 25 centímetros y la coordenada Y1 también es 25 centímetros. Ya tengo área 1, X1, Y1. A ver, la siguiente figura. La siguiente figura puede ser sin dificultad este rectángulo. A ver, vamos a ponerle un contorno nomás. Esta va a ser mi figura 2. Este rectángulo entonces va a ser mi figura 2. Tiene un centro de gravedad también. Tiene un valor de G2. Aquí vamos a poner G1. A ver, el valor de la figura 2, voy a calcular igual que en el caso anterior su área 2, que vendría a ser una base de 40 centímetros por una altura de 10. Esto da 400 centímetros cuadrados. La coordenada X y la coordenada Y. Si revisamos la coordenada X, la base tiene 40, la mitad de 40 es 20, pero le antecede 10 centímetros aquí. Para que lo vean bien, voy a activar mi cursor. Aquí yo tengo 10 centímetros que le antecede. Entonces, voy a tener en realidad 30 centímetros. Para Y va a estar a la mitad de 10, esta es la altura 10, la mitad de 10 es 5, pero lo que le antecede es 40 centímetros. 40 más 5, 45 centímetros. Ya está la segunda figura, vamos con la tercera. Esta vendría a ser la tercera figura. Para el caso de la tercera figura, exactamente lo mismo.
Esta va a ser mi figura 3. Tiene su centro de gravedad. La altura es 30. Esto da 300 centímetros cuadrados. Calculamos X3 y Y3. Para el caso de X, se ubica a la mitad de 10. Se ubica a la mitad de 10, es decir, 5. Lo que la antecede es 40. Más 5, 45. Para el caso de la altura de este rectángulo es 30 centímetros, la mitad es 15, pero la antecede 10. 15 más 10, 25. Ya está la segunda figura. Me quedo con la última. Y para el caso de la última es más simple porque estamos hablando de esta figura que vendría a ser un cuarto de círculo. Entonces, a ver, para esa figura de un cuarto de círculo vamos a calcular el área. El área 4 sería pi por el radio. Pi por radio al cuadrado sobre 4. Sobre 4 porque es la cuarta parte de un círculo. A ver, les pido que me den ese resultado. Por otro lado, el centro de gravedad se encuentra aquí. Y si nos ponemos a investigar el resultado, esta distancia de aquí y esta distancia de aquí, que es la misma, esa distancia A que estoy marcando vendría a ser 4 veces el radio sobre 3pi. 4 veces el radio, que es 20 sobre 3 por pi. Calcúlenme ambos valores, por favor. El área 4 y la distancia A. 314. El área es 300, ¿cuánto? 314,159. Muchas gracias. ¿Y cuánto da la distancia A? 8,488. 4,844. ¿Está bien? No, 8,488. Ay, caramba, al revés. Ya. 8,488. Gracias. Entonces, como ya conocemos esta distancia del baricentro de la figura circular, esta distancia A, lo que tengo que hacer es colocar X4 igual a 40 centímetros menos la distancia A. Y para el otro caso procedo de la misma forma. Y4 también sigue siendo 40 menos A. 40 menos 8,488. ¿Cuánto nos da eso? 31, ¿cuánto? 512. Muy bien. El otro da lo mismo, 31,512. Ya está X4, Y4, básicamente ya tengo todo para calcular el centro de gravedad. Entonces voy a armar mi tabla.
Lo voy a hacer aquí abajito. A ver si me alcanza. Vamos a poner aquí figura. ¿Cuántas figuras tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 figuras en total. ¿Está bien? Luego vamos a poner, después de figura, necesito el área de cada figura. A ver, el área 1, 2500. El área 2, 400. Vamos colocando 2500, 400, 300, 314,159. Pero hay que tomar en cuenta que la figura 2, 3 y 4 llevan signo negativo porque corresponden a orificios. No se olvide que esta propiedad de colocar signo negativo al área es propia del centro de gravedad, del cálculo de baricentro. Por eso es que hemos puesto negativo. Vamos con lo siguiente. Vamos a colocar la coordenada X de cada elemento. A ver, la coordenada X del elemento 1, 25. Del elemento 2, 30. Entonces, aquí colocamos 25, 30 de la figura 2, de la figura 3, 45, de la figura 4, 31,512. Ya tengo X, vamos con Y. Para el caso de Y, igual, Y1, 25, Y2, 45, Y3, 25 nuevamente. Vamos a tener entonces 25, 45, 25 y el último valor 31,512. ¿Está bien? Podemos revisar Y1, 25, Y2, 45 y Y3, 25. Como ya tenemos aquello y nos hemos dado cuenta que la figura es simétrica, voy a calcular A por X. No necesito calcular A por Y. Fíjense que la figura tiene una simetría que es oblicua. Es oblicua y está a 45 grados. Entonces, el hecho de que tenga una simetría oblicua a 45 grados hace que yo calcule la coordenada XG y la coordenada YG vendría a ser la misma, son iguales. Entonces, a ver, 2500 por 25, ¿cuánto da? $62.500. Gracias, 62.500. Menos 400 por 30, 12.000, ¿no? Ya, menos 300 por 45, ¿cuánto da? Menos 13.500. Menos 13.500. Finalmente, estos resultados, menos 314,159 por 31,512. Menos 9.899,778. Gracias. Menos 9.899,778.
Sumamos la columna de área y sumamos la columna de área por X. Cuando salen ¿qué valor tienen? En la columna de A por X sale 27.100. ¿Perdón? ¿En cuál En columna? la columna de A por X sale 27.100.222. Ok, gracias. Y en la otra columna, ¿quién lo Me calculó? sale 1485,841. Muy bien. Entonces, ya esos resultados me van a servir para calcular la coordenada XG. XG va a ser, hacemos la división de 27.100,222 sobre 1.485,841. ¿Cuánto da eso? Este cociente. $18,239. Ok, esa sería la coordenada XG y podemos decir nosotros que por la simetría oblicua que tiene la sección, YG vendría a ser el mismo valor. ¿Ya? Mantiene el valor. Mantiene XG y YG vendrían a ser los mismos valores. Mire, hasta aquí hemos calculado solo centro de gravedad. Vamos ahora, esta segunda parte no es tan complicada. Sí, les voy a pedir que me ayuden con los cálculos, pero el paso número 2 va a ser cálculo del producto de inercia por Steiner. La fórmula que vamos a utilizar, producto de inercia igual sumatoria desde I igual a 1 hasta 4 sería en este caso, de 1 hasta 4, producto de inercia XY de cada figura más el área de cada figura, XG menos X de cada figura por YG menos el Y de cada figura. Esta es la fórmula de Steiner que tenemos que utilizar. No está difícil, solo hay que saber reemplazar los valores, porque es eso, es reemplazar valores. A ver, vamos a calcular para la primera figura, inercia XY para la figura 1. La figura 1 ya la hemos visto que es un cuadrado. Es un cuadrado la figura 1. El cuadrado mide 50 de base, 50 de altura. Si nos vamos a la tabla,
de producto de inercia para cualquier figura rectangular o cuadrada, sea cuadrada o rectangular, su producto de inercia de dicha figura es 0. Entonces, como lo primero que nos pide es el resultado por tabla, el valor del producto de inercia de la figura por tabla, ese valor es 0. Más el área de la figura 1, lo tengo aquí al ladito, 2500. Paréntesis. XG lo hemos acabado de calcular. 18, acá está, 18,239. 18,239. Menos el X de la figura 1, que es 25. Paréntesis. YG es el mismo valor, 18,239 menos 25. Y eso me va a dar el primer resultado. ¿Ya? Eso me va a dar el primer resultado. De la misma forma, me toca hacer para la figura 2. La figura 2, resulta que aquí la tengo y es un rectángulo. Rectángulo cuya base mide 40 y la altura es 10, 40 por 10. Igual, la primera parte de la fórmula es 0, porque es un rectángulo, más el área de la figura 2, que es 400. Aquí colocamos XG, eso no cambia, 18,239, menos el X2. Aquí fíjese que está el X2 y el Y2, 30 y 45. Entonces vamos a colocar menos 30. Aquí YG, 18,239 menos 45. Inercia, producto de inercia para la figura 3. La figura 3 también es un rectángulo. Aquí lo tengo, base 10, altura 30, 10 por 30. Pero como es una figura que es simétrica, su producto de inercia por tabla es 0, más el área de la figura 3 es 300, el XG no cambia, menos el X de la figura 3 es 45, el YG tampoco cambia, menos el Y de la figura 3, aquí lo tengo, es 25. Y eso me va a dar el otro valor. Aquí está la diferencia, XY de la figura 4. A ver, voy a buscar en mi tabla, es un cuadrante circular, ¿verdad? Es un cuadrante circular de radio 20. Aquí está el radio 20. Cuadrante circular de radio 20. Aquí están. Hay varias formas, varias posiciones del cuadrante circular. Hay varias posiciones, por si acaso. ¿Ya? Hay varias posiciones, repito, del cuadrante circular. Para nuestro caso, si vemos la figura, si vemos la posición, estaríamos hablando de este cuadrante. A ver, lo voy a marcar. Vendría a ser este cuadrante de acá. Y la fórmula que tengo que aplicar, 0,01647 r a la cuarta y tiene signo negativo. ¿Ya? Tiene signo negativo. Menos 0,01647. Ponemos menos 0,01647 por radio a la cuarta. Esa es la primera parte, más el área. No se olvide que es negativa esta fórmula. A ver, vamos a escribir mejor el signo. Esta partecita es negativa. Viene con signo menos. Más el área de la figura 4, 314,159. Por, paréntesis, XG, 18,239 menos el X de la figura 4, 31,512. Por
El otro valor, el YG, sigue siendo 18,239 menos el valor de X de la figura, 31,512. Fíjese, ahí están los resultados, ahí están las expresiones. Les pido por favor que me pasen los resultados para poder obtener ya la respuesta. 114.277,803. 114.200, perdón, 87. 114.277,803. Ok, gracias. Centímetro a la cuarta. El otro es 125.894,448. Muy bien. Centímetros a la cuarta. $54.279,336. Perdón, ¿cuánto me dijo? 54.000 creo que me dijo, ¿no? 54.279,336. Ya. Nos falta un valor entonces, producto de inercia en 4, de la figura 4. Aquí como el paréntesis es el mismo, pueden elevarlo al cuadrado tranquilamente, ¿no? Me salió 52.710,986. Ya. Todos los resultados me dieron positivo por lo que veo, pero me toca ahora plantear la expresión que me permita concluir el producto de inercia. Entonces aquí vamos a decir que el producto de inercia para esta figura va a ser igual al producto de inercia de la figura 1 menos el producto de inercia de la figura 2 menos el producto de inercia de la figura 3 y menos el producto de inercia de la figura 4. Fíjense que se pone el signo negativo, ¿ya? Y voy a redundar también en eso. El signo negativo, ¿qué significa? Que es una figura definida por un orificio. ¿Ya? Siempre vamos a hacerlo así. Cuando tengo un orificio, el producto de inercia de ese orificio no es que sea negativo, sino que le antecede un signo negativo. Es decir, que si estos productos de inercia, alguno me saliera negativo, multiplicado por este negativo, se volvería positivo. Es posible lo que le estoy mencionando, por si acaso. Entonces, vamos a reemplazar aquí, vamos a decir producto de inercia XY igual, el primer valor positivo menos el segundo valor
menos el tercer valor y menos el cuarto valor. ¿Podría salir negativo este resultado? Sí, puede salir negativo. A ver, calculemos ese resultado. Calculemos ese resultado y me dictan. Vamos, ¿cuánto daría? A mí me salió menos 118.656,967. ¿Quién nos confirma este resultado? Sí, ingeniero, sale eso. Ya. Nos sale negativo, no hay dificultad con eso, por si acaso. Nos puede salir negativo el resultado. Ya, entonces esta sería la respuesta. La encerramos. Y como le digo, para nosotros, por el momento, debemos entender que el producto de inercia es una propiedad de la sección que está vinculado a la resistencia que tiene el material para soportar cargas dinámicas, cargas que generan ciertas aceleraciones, como por ejemplo las cargas sísmicas. Cuando nosotros ya llevemos materias de más arriba, vamos a comprender el significado de estos resultados. Por el momento, para nosotros son expresiones meramente cuantitativas, matemáticas, resultados de analizar una figura, una sección. ¿Está bien? Pero igual, mientras más grandes sean estos valores, se supone que la resistencia que poseen es superior. ¿Ok? Vamos a quedar ahí por el momento, señores. La siguiente clase es el día jueves. El día jueves concluimos el avance, concluimos este tema, a pesar de que no me falta ya prácticamente nada. ¿Tienen alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Algo? Bien, vamos a quedar entonces hasta ahí, señores. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Dije. Nos vemos. Chao, chao.